gobierno del presidente Javier Milei, nosotros acá desde GPS avisamos. Y a lo largo de estos 10 meses del gobierno de Javier Milei, registramos, que en definitiva es lo que cuando alguien trabaja con honestidad intelectual tiene que hacer el periodismo. Avisar si ve algo que está mal y registrar lo que pasó. El dato difundido de pobreza esta semana demuestra que lo que avisamos y que lo que registramos era verdad. Y quiere decir que nosotros hicimos nuestro laburo. Pero cuando nosotros empezamos a avisar, porque yo me quedé todo este verano, el verano Milei, me lo pasé contando acá desde GPS y desde donde pude, lo que estaba pasando y lo que se venía. Recuerdo que en el primer programa, el día que asumió Milei, dije, arranca un experimento liberal extremo sobre seres humanos. Y eso es lo que estamos viendo. La cifra de pobreza, que tiene una fecha de corte al 30 de junio. Ahora, enseguida vamos a analizar si, como dice el gobierno, lo peor ya pasó. ¿Les suena eso de lo peor ya pasó? ¿No era lo mismo que decía Macri? Bueno, puede que haya una posibilidad de que lo peor ya haya pasado y que, como dijo ayer el presidente, las cifras de pobreza empiecen a bajar, pero levemente. Por ahora nada indica que vaya a cambiar drásticamente. Pero todo lo que nosotros vinimos avisando y registrando sucedió. Ahora confirmado por la cifra oficial del INDEC de la pobreza, calculada a junio. ¿Qué pasó cuando nosotros empezamos a avisar desde el primer día que asumió Milei que esto iba a pasar? Nos dijeron que éramos cucas, que éramos ensobrados, que éramos agoreros, que no entendíamos nada, que nos quedamos en el pasado, bla, 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 todas esas pelotudeces que suelen decir cuando mienten. Pero claro, en aquel momento, y nosotros también lo contamos acá en GPS, cuando uno salía a la calle y contrastaba el testimonio de la gente que se estaba empobreciendo con el testimonio de la gente que no se había caído del mapa, los que no se habían caído del mapa justificaban el ajuste, la velocidad, los discursos extremos de Milei con la esperanza, con que el desastre que había dejado Alberto justificaba el sacrificio actual y que con sacrificio y esperanza los argentinos íbamos a salir adelante. Estas cosas se dijeron y nosotros también las registramos acá en el segmento que tienen los argentinos en la cabeza al final del programa. Con Sheila Wilker y con Raúl Timmerman fuimos sacando infinidad de encuestas de gente que a pesar de estar jodida en su vida cotidiana, mantenía la esperanza y todavía hay un sector importante de la población que así es. Pero también les contábamos que a partir de lo que pasó con los aumentos del transporte, que a partir de lo que pasó con el veto a los aumentos a los jubilados, que a partir de lo que pasó con los aumentos descabellados de los medicamentos y por supuesto con la gente que se cae del mapa, algo hizo quebrar las curvas de apoyo al presidente Javier Milei. Las propias encuestas oficiales que maneja el gobierno hablan de una pérdida de imagen positiva de 6 puntos en solo un mes. Estas son las oficiales, hay otras que son mucho más tremendistas, pero no importa. El dato es que la curva de imagen positiva y negativa se cruzaron y ahora la imagen negativa es mayor que la positiva. Claro, a los periodistas, a los encuestadores, a todos los que vienen advirtiendo de esto, somos agoreros, ensobrados, cuca, canalla, sorete, todas esas cosas, con esa sutileza que maneja el presidente para los diagnósticos. Pero la realidad es esta, es lo que nosotros veníamos contando y lo que nosotros veníamos viendo. ¿Por qué avisamos? No es que somos videntes, no es que tenemos los mecanismos mesiánicos que maneja el presidente, simplemente porque lo que el presidente iba a hacer y lo que él mismo anunciaba vaticinaba un aumento de la pobreza dramático. Tan dramático como para que piensen solamente este dato. La suma de las gestiones de Macri y la de Alberto Fernández, completas, ¿sí?, hicieron crecer menos la pobreza que 6 meses de Javier Milei. Después vienen las explicaciones, que la culpa es la herencia recibida, todo eso, pero el dato objetivo es ese. Otro dato objetivo. Los 6 meses de gobierno de Milei, de enero a junio, generaron más pobres que los 6 primeros meses de pandemia, donde se suponía que todo se había caído y donde aliados de Milei, como José Luis Espert, decían que el gobierno había hecho una cuarentena animal, caníbal, cavernícola. Bueno,
más pobres generaron estos meses de Milei que aquellos 6 meses de cuarentena. Pero ¿por qué le decíamos que avisamos y no éramos videntes, ni somos mesiánicos, ni fundamentalistas, ni nada por el estilo? Porque las experiencias pasadas indicaban que si se hacía esto que decía Milei, iba a pasar esto. Es más, en el discurso de asunción del presidente Milei, él mismo, de espaldas al Congreso, decía que iba a haber una estanflación, y cuando recordábamos otros episodios de estanflación y cuando uno va a la literatura económica básica sobre estos procesos, ¿qué quiere decir? Una recesión con inflación, tal cual lo que sucedió. ¿Y qué pasa cuando hay recesión y con inflación? Se empobrece la gente de manera dramática. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, el propio Milei estaba avisando. Lo que pasa que en aquel momento nadie lo quería escuchar, ni siquiera él. Todos estaban encantados con los discursos y los insultos a la casta, y a este y al otro, y canalizaba la bronca, pero ahora el presidente es accionista, tiene una cuota parte de la bronca que hay hoy en la Argentina. No sé si toda, pero ya no puede decir que él es ajeno a lo que pasó, porque son las medidas que tomó Milei las que llevaron hasta acá. ¿Podrá corregirlas? Sí, puede corregirlas, puede cambiar, seguramente. Pero el proceso que nosotros avisamos y que nosotros registramos, abriéndole sencillamente el micrófono a la gente para que contara cuál era su realidad, se produjo. Fíjense, la semana pasada nosotros le dijimos que había 3 polvorines dando vueltas en la realidad argentina. Le dijimos, ojo, hay un polvorín en el transporte, lo vamos a volver a ver hoy. Polvorín en el transporte, que quiere decir que la gente viaja, gasta cada vez más plata, un porcentaje cada vez mayor de su sueldo, escaso, para viajar igual o peor. Eso es un polvorín. Cualquiera que conozca la realidad latinoamericana, eso es una cosa que puede generar bronca en cualquier momento. ¿Qué es lo que definió el gobierno esta semana? Que bueno, que los aumentos de transporte van a ver si los demoran, qué pueden hacer, porque estaban incluso pensando en la posibilidad de llevar el boleto, que está en 300 y pico de mangos, a 800 mangos, mientras las empresas pedían 1.200. Bueno, por ahora decidieron frenar los aumentos de transporte. Le dijimos que había un segundo polvorín en las tarifas y en especial en la electricidad, porque las tarifas de electricidad se fueron para arriba y estaban anticipando que iba a haber cortes en el verano por problemas de generación. Y entonces también decíamos, cuidado, porque se repite lo del transporte. Un servicio caro que además va a ser peor, porque lo advierte el propio gobierno. Entonces, ¿para qué paga más caro la gente? ¿Para un mejor servicio? No, le cobran más caro, no para que haya inversiones, sino para que bajar los subsidios y cerrar las cuentas públicas. ¿Y para qué todo esto? Para después terminar pagando la deuda, es lo que dijo Milei el domingo pasado en la presentación en el Congreso. Y el tercer polvorín que nosotros le decíamos es el que se conoció ahora, que es la cifra de la pobreza, la cifra del hambre, la realidad del hambre. Los 11 puntos de pobreza que aumentó Milei en 6 meses, ¿cómo van a hacer para pilotearlo? Bueno, ya se sabe que, esto decíamos, lo conversamos recién fuera de cámara y lo vamos a contar en detalle, que algo de esto puede llegar a mejorar en los próximos meses si no hay una bruta devaluación como la que hubo. Algo de eso puede llegar a mejorar. ¿Bajará drásticamente la pobreza? No. ¿Y saben por qué? Porque lo que hay y lo que hubo desde junio para acá no es generación de empleo, sino seguramente destrucción de empleo. Porque los que aguantaron los 6 primeros meses teniendo sus empleados, reteniéndolos, esperando que hubiera el rebote en B, el rebote en U, el rebote en algo, ven que no, eso no está sucediendo y que no va a suceder porque el presidente dijo que todo va a haber más recesión, va a haber más ajuste y todo eso va a generar más recesión económica y por ende va a generar más desempleo. Insisto, puede ser que haya una corrección estadística de la pobreza, pero no esperen un boom. Y además, la contradicción fundamental en este gobierno está en que es un gobierno que busca que los empresarios inviertan, pero los empresarios locales no invierten porque hay recesión. Y busca que los empresarios extranjeros inviertan, y los empresarios extranjeros, como Elon Musk, lo palmean a Milei, se sacan fotos con el pulgar, sí, pero nadie pone plata acá. Es más, el propio partidario de Milei, el dueño de Mercado Libre, no pone un mango acá, invierte en Brasil, invierte en México. Acá solo le hace gestitos de apoyo a Milei. Dice que el Financial Times está convertido poco menos que en un periódico bolchevique, qué sé yo. Pero acá la guita no la pone nadie porque lo que hay es incertidumbre.
Se hizo todo esto para buscar un mejor clima de negocios y una baja de inflación, y lo que hay es un peor clima de negocios dada la recesión y la inflación no termina de bajar. Seguramente va a bajar más adelante un poquito este mes, sí, seguramente, pero el costo de la baja de la inflación está teniendo un costo social que se verá cómo se mide. Si se mide en un polvorín, si se mide en un voto bronca el año que viene, hay que ver cómo se mide, pero el costo social es indudable. Y además se ve claramente la mentira. Porque el ajuste que iba a pagar la casta, no lo pagó la casta, el ajuste lo pagó la gente. Recuerden que esa era la frase, el caballito de batalla del Milei candidato. Esta vez el ajuste no lo va a pagar la gente, lo va a pagar la casta. Decía como un mantra. Bueno, lo que se ve en estos 6 primeros meses es que el ajuste no lo pagó la casta, porque lo que hicieron a lo sumo fue despedir empleados públicos, sino que el verdadero ajuste lo pagó la gente, que paga más caras las tarifas, el transporte, que come menos y que gana peor, porque la inflación es lo que le comió el poder adquisitivo a la población argentina. Y este gobierno que venía a matar la inflación, lo primero que hizo es autoinfligirse un brote inflacionario que fue devorado y ahora hay que ver cómo lo pueden manejar. Entonces, esa idea de que el ajuste lo iba a pagar la casta, después del índice de pobreza se demostró que era mentira. Y ahora habrá que ver cómo pilotean esto. Bienvenidos, esto es GPS.